Muy buenas tardes. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor me da para compartir con ustedes la palabra suya, la palabra de Dios. Y es el deseo, ¿verdad? Que como en esta ocasión y en todas las ocasiones que el Señor me permite, que esta palabra sea de bendición, de edificación, de provecho, sobre todo espiritual, para todos nosotros. Hoy quiero compartir el tema beneficios del perdón. No trataré de abarcar todos los beneficios o los resultados o la obra de Dios a través de Cristo para eximirnos de culpa, para quitar nuestras rebeliones y pecados. No, pero el enfoque tiene la finalidad de abarcar hasta donde es posible, ¿verdad? Tratando de explicarme con la ayuda de Dios de modo que sea entendible. Y tengo acá en Romanos capítulo 3, los versículos 23 al 25. Habría un contexto que seguir en su momento, pero he tomado a esta altura Romanos 3, 23 al 25. Dice leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ya de por sí aquí se nos remonta a la situación de Adán y Eva en el Edén. Pecando él, desobedeciendo él, como es la cabeza federativa de toda la humanidad, bueno, todos quedamos expuestos con las consecuencias, con los resultados de su desobediencia y hemos traído, por así decirlo, por generaciones esta condición pecaminosa delante de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Aquí dice mediante la redención, mediante la salvación, mediante el rescate, mediante la compra, mediante la recuperación de Dios a través de Cristo de nuestras vidas, dice que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios vio más que con una simple simpatía, se acercó, se identificó con nuestra condición y decidió, Él soberanamente decidió rescatarnos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Aquí está incluido, aquí está contemplado lo del perdón. Sí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, los beneficios del perdón. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras que disponemos, se contempla tanto el perdón divino como el perdón humano. Son importantes ambos, trasciende con más significación, desde luego, el perdón divino por su alcance, por todo lo que abarca y a quienes incluye el plan de Dios en su momento. Y bueno, solo la Biblia, solo la palabra de Dios enseña que Dios perdona completamente el pecado. Ningún otro libro de religión hace mención sobre este particular, ¿sí? Solo las Sagradas Escrituras. Así que, ¿qué es perdonar? Una definición sencilla, simple, para entenderlo, ¿verdad? Perdonar es quitar la culpa, todas las culpas, todas las transgresiones, todas las maldades, toda desobediencia delante de Dios. Y da la idea de enviar lejos. ¿Qué tan lejos? Como está tan distante el sol de la tierra, o las profundidades del mar,
no hay una consideración que iguale, que se asemeje. Lejos, muy lejos. ¿Sí? Claro, se incluye dentro del perdón cuando este es aplicado el hecho de que el Señor borra, limpia, quita, ¿sí? Y también da la idea, el perdonar da la idea de dejar ir, hacer libre, sí, que la persona queda completamente libre y reconciliada y en paz con Dios, desde luego. En esto tenemos que agradecerle, esto más, tener que agradecerle esto más a Dios. El hecho de que, como en el caso de amarle, nosotros no le hemos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero. También es un hecho. Pues la iniciativa en cuanto a perdonar la toma Dios. Es Dios el que toma la iniciativa de otorgar su perdón. Y este es suficiente, es completo, es total. Él no deja rezagos, no deja resquicios, no deja ni sombra de lo que Él mismo hace para borrar, para quitar el estado pecaminoso del corazón humano. Él lo hace por amor a la humanidad pecadora. Notemos que desde un principio, cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, prácticamente de inmediato, todavía no se daba la expulsión de ellos del Edén, cuando allí en Génesis 3:15 Dios ya estaba había incluido o estaba incluyendo allí una promesa de no tardía, oportuna, de redención, de salvación por medio de Jesucristo. Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica, ¿sí? A la cual hay que poner atención. ¿Por qué? Porque Dios allí lo vemos inclinado, identificado, compasivo como Él es, ¿sí? Estaba considerando ya de antemano esa situación de no desamparar, de no dejar al hombre perdido, descarriado en la condenación, sino hacer una provisión ya desde luego, ¿sí? Que era de tal trascendencia, a tal grado que vino el Señor, fue enviado, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, sí. Además de su amor, está incluida su gracia, su misericordia dentro de lo que Él hace para perdonar al ser humano. Cito de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Es breve lo que ahí se dice, pero es también es un hecho, es una seguridad. Son palabras de Dios, salidas de los labios de Dios, ¿verdad? En su momento, por supuesto, con respecto al pueblo de Israel, sí. Pero dice que tiene un alcance, ¿verdad? Aún para nosotros como gentiles. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Gracia, favor inmerecido, es lo que quiere decir, sin ser dignos, sin ser merecedores. ¿Por qué? Sin mérito alguno, como para granjearnos o como para menos para ganarnos el favor de Dios o el perdón de Dios. Pero así están dadas las cosas. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En el momento en que el perdón se da, el perdón es concedido, en ese momento la ira de Dios, toda vez que ésta es justificada, ¿sí? Debido a la maldad, a las transgresiones, a las rebeliones, al pecado del ser humano, Dios cambia de actitud, sí, cambia su parecer en cuanto a una cosa es un Dios airado, un Dios enojado contra el pecador, porque Dios ama al pecador, pero
odia, aborrece, sí, el pecado. Entonces, ahí está la ira de Dios sobre el pecador no arrepentido, aplazándose, extendiéndose, siendo Dios longánime todavía, ¿verdad? En muchos de los casos hasta el día del juicio, pero allí cómo Dios opera, cómo Dios obra, haciendo manifiesta su bondad y su gracia a favor del pecador. Ahora Dios, pues ya estando la obra vicaria, la obra redentora de Jesucristo, su Hijo, realizada a más de 2000 años de distancia en el pasado, estando ya consumada esa obra, ahora a través de Cristo, a través y por medio de los méritos de Jesús, nosotros somos perdonados. Toda vez, por cierto, que llenamos los requisitos, las condiciones que la misma justicia de Dios, sí, nos demanda, como lo es en este caso el arrepentimiento, la confesión de pecados, etcétera, de lo cual estaremos haciendo mención en un momento más. Sí. En el perdón, ¿qué está expresado de parte de Dios? ¿Qué está expresada? También la benignidad de Dios. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, contrario al concepto, a la idea que muchos pudieran tener de un Dios siempre airado, siempre enojado, siempre molesto contra el pecador, prácticamente con la mano alzada, sí, listo para castigar. Dios es bondadoso. Sí, se conmueve el Señor, se compadece del pecador, ¿sí? Y muestra su misericordia. Sí, eso es. Dios pasa por alto nuestros pecados y perdona, pero no con indiferencia. Dios no muestra indiferencia como algún gesto, alguna reacción muy humana entre los seres humanos, ¿verdad? Alguien que en algún momento se acerca a otro para solicitar, para requerir, para pedirle, para solicitarle que lo perdone, ¿verdad? Por haberle ofendido, haberle faltado, y aquel en una acción molesta, ¿verdad? Así, despectiva, dice, sí, ya, cálmate, mira, para que no me estés molestando, te perdono y ya. La actitud de Dios en cuanto a este asunto no se parece en lo absoluto a ninguna de estas acciones o actitudes humanas. No para nada, en lo absoluto. Dios no muestra indiferencia, no es indiferente, no lo hace de manera fría, mucho menos calculadora, ¿verdad? Y con tal de que la persona no le esté molestando. No, Dios perdona de buena gana. Y Él lo demostró ampliamente. Es la obra cumbre del Señor en manifestar, al manifestar su amor hacia el pecador, ¿sí? Enviando a su Hijo unigénito. Este es el corazón del Evangelio, es el tema central y lo tendremos que estar diciendo una y otra vez, cuantas veces sea necesario, que por amor a nosotros, por amor a los pecadores, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, a la tierra a morir en nuestro lugar. Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria y es una muerte cruenta, con derramamiento de sangre. Sí, Él dio su vida completamente allí en la cruz para salvarnos, para rescatarnos a nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, se nos dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, así como gentiles, Pablo habla aquí a gentiles. Es de suponer que si estuviera hablando a judíos, estaría hablando a los circuncidados, a los circuncisos, ¿sí? Pero habla a los de la incircuncisión, ¿sí? Pero añade allí, estando en la
incircuncisión de vuestra carne, es decir, todavía en el estado y en las condiciones pecaminosas, ¿sí? Un corazón no regenerado, un corazón no transformado, una vida no cambiada por Dios, desde luego. Dice, estando en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos, dice solo algunos pecados. No, dice todos los pecados. Todos. Eso es. Y es importante enfatizarlo, es importante señalarlo aquí. Y bueno, insistiendo todavía un poquito, ¿sí? Porque si nosotros perdonamos y perdonamos bien o perdonamos de corazón, esto lo aprendemos de Dios, desde luego. Sí, porque esto viene de Dios. De Él aprendemos. Él nos ha enseñado y nos enseña y nos manda que nosotros también perdonemos. Así que perdonar es propio de Dios. Sí, únicamente Él puede perdonar y olvidar el pecado, cosa demasiado difícil para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque a veces las faltas, las ofensas, los agravios de las personas hechas contra nosotros, contra nuestra vida, quedan ahí indelebles, grabadas, sí, profundamente y difícilmente se pueden desarraigar o arrancar o quitar de nuestra vida o de nuestro corazón. Solo el poder de Dios, obrando en nosotros mismos, puede hacer posible que también estemos en condiciones, pues prácticamente no de olvidar, ¿sí? Porque humanamente quedan las cosas grabadas allí en el subconsciente y toda vez que otra falta o la misma falta se repite, vuelve otra vez a resurgir esa situación, ¿verdad? Y como que renace otra vez las condiciones de rencor, de odio, de amargura en el corazón humano, pero una cosa es olvidar o no olvidar más bien, y otra cosa es acordarnos, pero ya sin rencor, sí, sin resentimientos. Así que vámonos a Hebreos 10:17, porque ahí encontramos que se nos dice Hebreos 17, y es una parte pequeña también, pero significativa en cuanto a esto. Dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Esto debe traer, por cierto, tranquilidad al corazón afligido, al corazón abrumado con tanta carga, sintiendo toda esa pesadumbre sobre sí, casi, ¿verdad? En una actitud cabizbaja, allí meditando en esa condición, ¿sí? El saber que Dios perdona y que Dios olvida es algo que debe traer tranquilidad y paz al corazón ya de por sí. Bien, el perdón que Dios otorga es legal, tenía que serlo, y moralmente correcto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, sí, esto es otro tema, pero es importante. La justicia de Dios, siendo Él un Dios santo, limpio, puro, sí, reclamaba eso precisamente. Exigía la justicia divina, exigía que el pecado fuera castigado, sin más ni más. Y por supuesto, con la muerte. Y no me estoy refiriendo aquí a la muerte física propiamente dicha, sino a la muerte eterna, la separación eterna de la presencia de Dios. Sí, eso es. La justicia de Dios reclamaba eso.
¿Qué otro hombre, un semejante, podía haberse colocado y puesto como para decir, bueno, yo voy a morir, voy a dar mi vida por la humanidad pecadora? No, era imposible que un pecador muriera por otros pecadores. Tenía que ser de las cualidades, de las características, de las virtudes únicas del Hijo de Dios. Sí, santo, inocente, apartado de los pecadores. Eso es, para que Él ocupara nuestro lugar. Y solo así, eso era el requerimiento divino, que el justo por los injustos, sí, el santo por los pecadores. Ahí está, fuera colocado finalmente allí en esa cruz ignominiosa y diera su vida allí, derramando su preciosa sangre, sí, a favor nuestro. Solo así la justicia de Dios, justicia santa, podía estar satisfecha y quedó completamente satisfecha, ¿sí? Y solo de esta forma podemos ser justificados delante del Señor. Solo de esa manera. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso es. Dios quiere perdonar. Sí, hay hombres en la historia, célebres, muy famosos, que se dedicaron a conquistar pueblos, naciones, sí, avanzar en sus conquistas, sí, a ganar territorios, a someter a pueblos debajo de sí, bajo su dominio, sí, bajo su señorío, sí, como un Napoleón Bonaparte, por ejemplo, sí, él nacido quizás se diría para conquistar, pero Cristo vino, sí, sin uso de la fuerza, a ganar los corazones, sí, por lo mismo, en la práctica, en la realidad, lo que Él hizo, ¿verdad? Ocupar el lugar que nosotros debiéramos haber ocupado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es. Otra vez se señala ahí, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es. De modo que no quede vestigio, nada en lo absoluto, limpio, completamente. Ahora, debo hacer un pequeño paréntesis aquí. No se trata de una sola acción o de una sola aplicación del poder de la sangre de Jesús. Esto mucho lo sabemos, por cierto, pero por si hubiera alguien que preguntara, bueno, ¿es una sola vez aplicada la obra de Cristo a nuestro favor o el poder de su sangre preciosa sobre nuestros pecados? ¿Esto consta de una sola vez, una sola ocasión? No precisamente. Sí, y les encargo para leer 1 de Juan igual, pero el capítulo 2. Sí, porque hablando a pueblo, a hijos de Dios ya, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, por supuesto, no vamos a estar mañana y tarde, viniendo al Señor, Señor, y ahora perdóname por esto, y ahora, Señor, perdóname aquello. No se trata no es un juego, por cierto, no, pero en algún momento, sobre todo pecados involuntarios, ¿verdad? No deliberados. El Señor ofrece garantía allí, ¿verdad? Se coloca como nuestro abogado a la diestra del Padre para interceder por nosotros y también limpiarnos de toda maldad. El perdón divino, además, notemos esos de los beneficios que estamos citando ahora. El perdón divino es un perdón inmediato
y de buen grado. Sí. En algún momento, en alguna ocasión, en algún caso, tal vez alguien dice, no, pero a mí me dio la impresión o yo tuve que pasar por este proceso donde Dios me mantuvo esperando mucho tiempo para perdonarme. No, creo que no es el caso, ni es la situación, ni es el parecer de Dios. No, Dios tiene la mejor disposición, ¿sí? Para perdonar toda vez que se cumplen, porque hay requisitos, hay condiciones, por cierto, ¿sí? Que debo citar, citando, por ejemplo, de Lucas 15, 11 al 32, la mayoría de nosotros conocemos, hemos pasado leyendo por ahí muchas veces la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Este hijo menor que llegado un momento, ya entiendo que cuando el papá había anunciado que estaba a disposición la herencia de ellos, eran 2 hijos, y bueno, llegó un momento que el hijo menor se adelanta y tenía mucha prisa, ya había hecho sus planes, sí, planes muy idealistas, pero planes de derroche, sí, para malgastar, para derrochar, para vivir perdidamente como lo hizo. Sí, se fue de la casa paterna, pidió, en algún momento no exigió la parte de su herencia y se fue. Y allá estuvo. ¿Por cuánto tiempo? La narración bíblica no nos dice cuánto tiempo, pero sí debe haber pasado un tiempo considerable cuando él ya no tuvo absolutamente nada. Los amigos ocasionales e interesados se fueron, se ausentaron y quedó él solo por allí, cuidando por allí unos cerdos que para el pensamiento, para la mentalidad judía, venían siendo como animales inmundos y esto era deplorable. Sí, era demasiado humillante, sí, para este joven. Sí, así pasó tiempo, pero llegó el momento cuando él reaccionó. Dice textualmente la narración allí que volviendo en sí, él caviló, reflexionó qué estaba haciendo allí en esa condición cuando en la casa de su padre, pues los jornaleros estaban mejor que él, mucho mejor que él, los siervos, los criados, la servidumbre estaban en mejor condición que él. Y reflexionó profundamente, me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme siquiera, cuando menos, como uno de tus jornaleros. Sí, eso es. Preparó, meditó mucho, reflexionó acerca de su confesión, notemos. Ahí está. Sí, por eso es que se complementó. Cuando se encaminó finalmente a la casa paterna, sí, el papá no tuvo ningún inconveniente en recibirlo consigo y lo abrazó y lo besó, en fin, todo eso habla de un reencuentro, pero también de una total y completa restauración de ese hijo pródigo al seno paterno. Sí, el padre pues estaba triste, estaba dolido, resentido y con razón, pero el amor superó todas estas cosas y perdonó a su hijo. Eso es lo que vemos allí en Lucas 15, 11 al 32. Pero todavía pudiera surgir la pregunta, ¿realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Es así? A veces a alguien les pueda sonar como algo ilusorio, algo que está muy lejos de ser realidad, pero ya estamos viendo y citando la misma palabra que sí, realmente Dios perdona todos los pecados. Hay uno en particular allí que se cita en Marcos 3, 28 y 29, ¿sí? El pecado identificado como el pecado de muerte. ¿En qué consiste este pecado?
se ha identificado y definido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es, sí. Y este pecado es considerado como el pecado de muerte. Dice allí Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, notemos, no tiene jamás perdón. Los términos ahí están dados. La expresión, las palabras ya se pronuncian. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por cierto, esto solo lo puede decir Dios. Y con respecto a que, bueno, ofensas contra el Padre, dice otro evangelista, ofensas contra el Padre serán perdonadas, ofensas contra el Hijo serán perdonadas, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón, no hay forma de apelación. Sí. Este es el pecado de atribuir. ¿En qué consiste? Es el pecado de atribuir a los espíritus inmundos la obra del Espíritu Santo. Y eso algunos enemigos de Cristo, por cierto, lo llegaron a decir con respecto a su ministerio. En nombre del príncipe de los demonios, echa fuera de los demonios. Cuando el Señor lo que hacía en ese ejercicio era precisamente con el poder del Espíritu Santo. En eso pues consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y habría otro pecado de menor grado, diríamos, pero que pudiera estar o habrá estado ya muy centrado, muy profundizado, habiendo echado raíces en el corazón de algunas personas, ¿verdad? Lamentablemente. Por ejemplo, cito de la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 23 al 25, ¿sí? Porque aquel mayordomo le pidió, le había defraudado a su amo y el amo le perdonó la deuda. Era una deuda considerable, grande, ¿sí? Pero había alguien, ¿verdad?, de los trabajadores que le debía mucho menos, por cierto, a este mayordomo. Pero cuando llegó un momento en que él le pidió que lo perdonara la deuda, él no quiso y se ensañó contra él. Sí. Tener un espíritu no perdonador, sí, puede causarnos problemas serios y prolongados, problemas, sí, que tienen una repercusión para la eternidad. Dice allí, cité de Mateo 18, 23 al 35, pero solamente leyendo los versículos finales por cuestión de tiempo. Encargo, ¿verdad?, que en algún momento pues ustedes puedan leer todo el pasaje para tener claramente la idea. Dice los versículos 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que le debía. Ya lo había perdonado, pero ahora el asunto, ¿verdad?, se le torna en su contra, ¿sí? Solo por no perdonar al otro. Sí, que le pague, dice, todo lo que le debía. Así también mi Padre, esto lo dijo ya el Señor Jesús, así también mi Padre celestial hará con vosotros. Si no perdonáis, ahí está el asunto. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que tener un espíritu no perdonador puede situar, puede colocar a la persona en un muy serio problema, porque si no está dispuesto o no estamos dispuestos a perdonar, tampoco Dios nos perdonará. Eso lo acentúa, lo
enfatiza el Señor en otra parte, sí. Ahora, si has experimentado, muchos hemos experimentado, por cierto, el perdón de Dios. Esto nos habilita, debemos saberlo ya. Esto nos habilita. Si hemos sido perdonados por Dios y lo más probable es que el Señor no nos haya perdonado poquito, no, sino muchas cosas, muchas ofensas, sí, muchos agravios, sí. Y si Dios nos ha perdonado mucho, ¿verdad? Estaremos en condiciones, estaremos habilitados, si queremos, por cierto, porque hay que hacer uso y empleo de nuestra voluntad. Perdonar a otros es un gesto, una decisión de la voluntad, principalmente, y luego pues perdonar de corazón. Dice entonces que estaremos en condiciones de perdonar a otros. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está. Así como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a otros. Sí. Bueno, y es Dios el que nos los dice. Es Dios el que nos recuerda para que nosotros perdonamos, ¿verdad? O que debamos perdonar para que también nosotros seamos perdonados por Dios. Ahí está la condición y es una condición firme. El Señor no cambia de parecer allí, ¿sí? Así que debemos buscar la reconciliación con las personas que nos han ofendido. Dijo un escritor de apellido Tagore, débanse escribir las injurias en la arena y grabar los beneficios en el mármol. Sí, débanse escribir las injurias en la arena y grabar los beneficios en el mármol. En la arena para que en algún momento queden borradas, desaparezcan. Y en el mármol para que queden allí fijas, ¿verdad? Permanentes, los beneficios del perdón. En conclusión, todos somos llamados, el Señor nos llama a todos, principalmente a aquellos que le conocemos, aquellos que le hemos creído, ¿sí? Somos llamados a perdonar si aspiramos a ser perdonados. Y necesitamos, no hay duda de ello, necesitamos la ayuda, el poder, la gracia del Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Es la obra interna en nuestro corazón, es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Realizada allí para convencernos, para persuadirnos, ¿sí? Para que nosotros, así como hemos sido perdonados, también lo hagamos a favor de otros. Cuando somos perdonados por Dios, el alma se libera de toda culpabilidad. Sí, de toda culpabilidad. Que más que una simple sensación superficial, es una obra interna, profunda, ¿sí? Donde el Señor está obrando, ¿verdad? Ya dije, para limpiar, para purificar nuestro ser, nuestro corazón y enviar lejos, sí, nuestras maldades y transgresiones. Y cuando perdonamos, desocupamos el corazón, porque el corazón se dice que no debe ser bodega, no debe ser almacén, sobre todo de rencores, de amarguras, de odios, sino que cuando perdonamos y cuando lo hacemos de corazón, nuestro corazón también es liberado, es desocupado. Y en su lugar, en lugar de estos sentimientos destructivos, estarán pues el amor, la bondad, la compasión, etcétera, a favor de otros. Así que si lo hacemos, bien haremos.
obedeciendo en esta parte importante a nuestro Dios. Y estaremos en paz. Estaremos en paz con Dios, estaremos en paz con nuestros semejantes y estaremos en paz con nosotros mismos. Espero que esta palabra, una vez más, tenga las cualidades necesarias de acuerdo al propósito divino, ¿sí? Para bendecir, para ilustrar, para edificar, para ser bendición a cada corazón. Es mi deseo y es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.